¿Cómo están? Qué gusto encontrarnos nuevamente por esta vía y qué mejor que sea el jazz quien nos haga coincidir. Les saludo en nombre de la maestra Marcela González Salas, nuestra secretaria de Cultura y Turismo. ¿Cómo la están pasando? ¿Llenos de jazz y recuerdos de infancia? Es un día importante este fin de semana para que podamos recargarnos de buena música y también de muchos recuerdos. Hoy tenemos dos invitados de lujo, Linda y Daniel, quienes nos van a hablar de la escena del jazz en la actualidad y también, sobre todo, de lo que ha enfrentado el jazz, como lo ha hecho el mundo entero, eh, pues en esta época de la pandemia que no termina, que llevamos ya 2 años y todavía, aunque hemos ya tenido las vacunas y demás, seguimos enfrentando la pandemia a nivel global. Un momento de excepción a nivel global, donde todos tuvimos impactos y particularmente la comunidad artística, los músicos, no fue un proceso sencillo, tuvieron que reinventarse, tuvieron que plantearse nuevos escenarios y enfrentar también la crisis propia de lo que implicaba parar y dejar de hacer actividades de manera presencial. Hablaremos de eso, como también hablaremos de la historia del jazz, cómo ha ido de la mano con las luchas sociales, con los derechos civiles, en fin, hay un montón de puntos, de temas que podemos abordar. Déjenme presentarles a nuestros invitados del día de hoy. Linda Almonte Solís, que nos acompaña desde Metepec. Ella es pianista, ingeniero y madre. Desde muy pequeña tuvo un acercamiento musical. El piano fue el instrumento que la trajo para iniciar su carrera musical. A los 14 años ingresó al Conservatorio de Música del Estado de México en la carrera de instrumentista en piano y ha participado en diferentes festivales de pop, de rock y de jazz. Daniel Hidalgo Wong, además de ser pianista graduado de la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes, ha participado en un gran número de proyectos, tanto de jazz como clásico, y fue durante 3 años pianista de la Big Band Jazz de México. Cuenta con una discografía personal de 13 producciones que incluyen 4 discos de piano, 3 discos en el trío, entre otros. Y particularmente quiero comentarles que la vida nos ha hecho coincidir en varios proyectos. Hicimos ya hace algunos años un festival de jazz aquí en Toluca y comentábamos hace un ratito antes de estar aquí conectados con ustedes que fue para mí en ese momento muy grato ver cómo hay un público muy fuerte en el Valle de Toluca que disfruta del jazz. Fueron en ese momento, ya hace como 6 años, 7 años de ello, ¿no, Daniel? Y fue, Definitivamente. y fue muy bonito porque fueron 3 días de festival donde el público estuvo ahí presente y la verdad es que nos animó muchísimo. Y luego desde la Secretaría de Cultura y Turismo seguimos haciendo actividades en el marco del Día Internacional del Jazz, también con jornadas y con muchas actividades. Y hubo un proyecto con una joven orquesta que nunca se me va a olvidar, y sí tengo que decirlo, con una joven orquesta, la Orquesta Juvenil Universitaria, y Pedro Cominic, que había un bajo presupuesto para hacer ese disco, y justo por lo que decíamos que tiene un compromiso social muy fuerte el jazz. Y en ese momento había que replantear mucho de fondo el proyecto, y entonces eso nos implicaba dejar fuera a Daniel, porque era la primera vez que coincidíamos y ya no nos alcanzaba para pagarle sus honorarios. Y él se comprometió con el proyecto y dijo, va para adelante, y fue muy importante porque hoy muchos de esos músicos están en orquestas importantes a nivel nacional, y creo que fue determinante ese momento donde hubo una conexión importante tanto de Pedro como de Daniel con esos jóvenes que estaban apenas planteándose algunos sueños, y ahí está la constancia de que el jazz tiene un fuerte componente social. Entonces hay que recordar también eso, no son invitados
que no hayan participado de lleno en proyectos anclados al Estado de México. Linda, por supuesto, anclada a la vida del Valle de Toluca, ya les contará también en un momento parte de lo que está haciendo, de lo que hace de manera cotidiana con y por el jazz. Sean bienvenidos, Daniel y Linda, para Gracias. esta charla que detonará las primeras reflexiones Juan Carlos, a quien también le doy la bienvenida. Y Sí, bueno, gracias. le dejo la palabra a Juan Carlos. Muchísimas gracias, Maestra Ivette. Pues muy buen día a todas y a todos los que ya se están conectando en esta transmisión. Estamos de fiesta en la Secretaría de Cultura y Turismo, pero yo creo que a nivel mundial estamos celebrando, estamos felices y muy contentas y contentos porque hoy es el Día Internacional del Jazz y pues no podíamos dejar pasar esta fecha conmemorativa de lado porque muchos, seguramente los que estamos por acá conectándonos y también quienes seguramente después verán este conversatorio coincidirán con nosotros en que el jazz tiene que celebrarse hoy y todos los días. El jazz es una expresión humana, yo creo que sorprendente de todos los géneros musicales. Creo que la música en sí misma lo es, pero yo creo que particularmente el jazz tiene esa particularidad porque nace, como ya lo mencionaba de alguna manera la maestra Ivette, del sufrimiento de los pueblos africanos, de la esclavitud, tiene un componente social muy importante y creo que eso que de cómo nace le devuelve en belleza después del sufrimiento y después de la opresión y de todos los componentes sociales de los que nace el jazz, nos lo devuelve con belleza y creación. Y creo que esa es algo que vale la pena señalar como para comenzar a detonar los primeros planteamientos, porque además a través del tiempo pensamos que el jazz ha encontrado su camino en las artes y en la industria musical, además de masificarse, convirtiéndose en una nueva era, ¿no?, de la música contemporánea, también recuperando el jazz clásico, ¿por qué no? Pero a final de cuentas, convirtiéndose desde nuestra particular visión en un objeto de culto en la formación artística musical. Y creemos que el jazz en ese sentido ha aportado muchísimo, tanto en lo social como en lo cultural y en lo artístico. Y me gustaría comenzar a partir de esta primera reflexión preguntándoles tanto a Linda como al maestro Daniel, ¿qué es el jazz para ustedes y cuál es su componente que le da esa fuerza y que lo ha mantenido de manera constante presente en el gusto de muchísima gente, ¿no? Ya veíamos que no importa la región, no importa el lugar, creemos que el jazz siempre tendrá un empuje muy, muy fuerte, muy importante entre todos los gustos, incluso entre todas las generaciones, ¿no? O sea, a veces se pensaba que el jazz era para gustos de públicos ya más adultos y demás, pero también vemos muchos jóvenes incursionando en la escena del jazz, gustando del jazz, escuchando jazz, y nos gustaría iniciar con eso, pensando en qué es lo que representa el jazz o está representando el jazz para cada uno de ustedes y para sus colegas con quienes han estado trabajando en torno de este importante género musical. Linda, si quieres, comenzamos contigo, por favor. Gracias, Juan Carlos. Pues para mí el jazz es una forma de expresión, es muy libre. Es la expresión de sentimientos, la expresión de historia, la expresión de todos esos sentimientos que hay pocas formas de expresar. Yo creo que todo nace de la improvisación, de generar, de esos sentimientos que están generados muy dentro o de ese grito a veces desesperado, que muchas veces no hay forma de sacarlo. A veces es amor, a veces es emoción, pero muchas veces es frustración también, ¿por qué no? Porque lo hemos vivido en este tiempo y realmente es eso, es expresión y es unión, porque hay diferentes formas de pensamiento, diferentes culturas, diferentes sentimientos y al unirte en un ensamble, al tocar con alguien, pues es la unión de todas esas influencias, de todas esas vivencias y por eso tiene ese componente social, yo creo que muy importante, porque pues a final de cuentas une, no hay como una barrera de nacionalidad, de religión, de pensamiento, sino que es algo muy,
una forma muy libre de expresión para mí. Ya decía Charles Mingus, ¿no? Que el jazz es el lenguaje de las emociones. Y visto así, por lo que estás comentando, Linda, y ahorita a ver qué nos dice el maestro Daniel Wong, yo creo que más que un estilo de música, y lo decía yo también hace unos instantes, pudiéramos pensar que el jazz es una forma de ver y de enfrentar la vida o de afrontarla, ¿no? Y trasladarla justamente a lo musical, ¿no? ¿Cómo lo ves, maestro Daniel? Pues en primer lugar, un agradecimiento por la invitación a este conversatorio maravilloso. Una felicitación a la Secretaría de Cultura por apoyar el jazz. Y pues agradecimiento personal a Juan Carlos por la invitación, a la maestra Ivette. Ya una larga relación de muchos años y de varios festivales y varios conciertos. El jazz ha formado una parte importante en esta relación. Y bueno, el jazz, pues en primer lugar, une demasiadas cosas en el planeta. En primer lugar, unió dos culturas que eran un choque de cultura, ¿no? La cultura africana, que llegó a los Estados Unidos de una manera demasiado extremadamente violenta, drásticamente violenta, con la cultura europea, que llegó también de una manera violenta, pero la parte agresiva, digamos. Pero unió de una manera brutalmente deliciosa dos culturas que no se iban a encontrar de esa manera y que no sucedió en otra región del globo, eh, del planeta, la fusión de la cultura europea con la cultura africana. Se dio en otros momentos históricos, sí hay ese choque de culturas, porque ha habido muchas invasiones y han sufrido demasiado ese continente, pero en los Estados Unidos se dio un resultado que ha dejado un legado para la humanidad, el jazz, entre otros legados, pero para mí, bueno, de la mayor importancia el jazz. ¿Y por qué es un legado tan importante? Porque a cualquier parte del planeta que tú vayas, se ha vuelto una bandera, como lo mencionaba Linda, de la libertad, de la libertad, pero además tiene una capacidad, como la de ciertos materiales, de adoptar el formato de su molde. Es decir, si se va a la cultura hindú, pues tenemos jazz que tiene el color de la cultura hindú, el color de los ragas, de toda esta música hindú tan maravillosa, tan extraordinaria, pero se convierte en jazz en el momento en que la improvisación forma una parte muy específica de la música. Igual en China, en Japón, en México, ¿no? El jazz se convierte en una bandera, incluso hasta nacionalista, pero que tiene ese componente extraordinario de la improvisación como uno de los elementos más importantes. No es exclusivo del jazz, la improvisación, pero el lenguaje de la improvisación jazzística sí es exclusivo del jazz. Es un poquito una paradoja esta mención. Eh, Sin embargo, yo siempre lo comento en los conciertos, en las pláticas informales y a mis alumnos sobre todo, que el jazz es el único lugar, ese es mi lema, donde van a poder decir lo que quieran, obviamente con el lenguaje del jazz, sin que tenga consecuencias graves en sus vidas, ¿no? Entonces, de verdad, nadie te va a castigar porque toques una melodía de determinada manera, ¿no? Y que trates de decir algo que a lo mejor es un lenguaje secreto, ¿no? Que es también una costumbre en la música, no solo en el jazz, ¿no? Hay obras que han permanecido como enigmas en la humanidad, ¿no? y que tenemos que descifrar, ¿no? Así como el código Da Vinci también existe en la música, ese tipo de cosas. En el jazz pues debe haber un sinfín de secretos a descubrir, que eso es algo maravilloso, y lo maravilloso es que se descubran o que no se descubran nunca, ¿no? Si no, entonces dejarían de ser enigmas, sería una vulgaridad, ¿no? Todo el mundo lo sabría, ¿no? Entonces me parece como mágico eso de la música y del jazz en específico. Sí. No, ese es mi pensamiento. Ahora que escuchaba tanto a Linda como a Daniel y que coinciden en que el jazz tiene como bandera o es una bandera de la libertad,
y que estamos hoy conmemorando el Día Internacional del Jazz, también estamos muy cercanos a conmemorar el centenario quizá del jazz en México, ¿no? Quienes han estudiado la escena del jazz en México dicen que fue en la década de los 20. Estamos inmersos de la llegada de la escena jazzística aquí en México y justamente los antecedentes que se tienen es que digamos, los primeros retratos que se tienen del jazz es en una cárcel, en la cárcel de Belén, lo que hoy es esta calle de Arcos de Belén en la Ciudad de México. Y entonces pues, queda con mucha claridad de que el origen del jazz en México al menos sí está anclado a esta bandera de la libertad, ¿no? Que recupera muy bien de la escena internacional de los orígenes del jazz. Entonces no podía empezar simbólicamente en otro lugar que ahí, en una cárcel, en la cárcel de Belén. Súper, súper anécdota histórica, ¿no? Sí. Pero también hay un dato interesante para todos que siempre mi maestro de la carrera, el maestro Francisco Telles, a quien mando un gran saludo, en el origen del jazz, que esto sucedió pues en la costa este de los Estados Unidos, más específico en lo que es New Orleans, en aquellas épocas, había bandas que tocaban en los buques de vapor, ¿no? De esa época. Pero lo curioso es que, bueno, como sabemos la historia entre México y Estados Unidos, el sur de los Estados Unidos, pues que fue, según según nosotros los mexicanos, que nos fue quitado, y según los norteamericanos, que era por lo menos que podríamos haber hecho. En fin, hay una discusión ahí, y cuando estudias la historia desde ambos puntos de vista, hay siempre discrepancia, pero no es el punto. El punto es que históricamente, en esa época, cuando se originó el jazz, eh, había muchos mexicanos viviendo allá, y en las primeras bandas de jazz de las que se tiene historia en los Estados Unidos, había muchos mexicanos, curiosamente. Entonces, formamos parte del inicio oficial Okay. del jazz, incluso en los Estados Unidos. O sea, sí somos parte, o sea, demasiado fuerte. Por eso es que en México hay tanta, no es que sea un interés artificioso o importado, no. Me estoy incluyendo, fuimos parte del origen del jazz en su lugar de origen, universalmente hablando. Muy importante, muy histórico, muy interesante, ¿no? Dijo, Dos datos históricos ahí les dejamos que Totalmente, nos van a hacer que nos interesemos más, no solamente en disfrutar de la música, sino también de su historia. así es. totalmente. Y recuperando la historia, dijo Martin Luther King que el jazz habla de la vida, ¿no? Y creo que puede parecer una frase así bastante simplista, pero creo que también es una super síntesis de todo lo que hay en torno del jazz. ¿Tú cómo has vivido justamente el jazz, Linda, a través de lo que empezaste a estudiar y luego cómo vas incursionando justamente en este género? ¿Coincides en esta percepción de que envuelve muchas cosas en torno de la esfera cotidiana de la vida, el jazz? ¿O cómo es que tú lo has ido percibiendo? Sí, yo creo que marca, es como una historia, ¿no? Va narrando la historia. Digo, bueno, yo comencé en clásico, y precisamente me moví al jazz por la libertad, por todo lo que se podía plasmar. Y yo creo que sí, pues la cuestión está en conocer, como ustedes están platicando las anécdotas, de dónde salió el jazz y cómo ha ido evolucionando. Realmente, pues a lo mejor no muchos conocen el jazz, a lo mejor piensan que el jazz es el básico swing, y no, realmente es algo que ahorita pues ha ido cambiando mucho conforme ha ido cambiando la sociedad, la tecnología. Entonces, pues ya no estamos hablando de que el jazz sea un típico swing, que sí, es algo básico, es algo hermoso, pero pues ahorita tanto las agrupaciones como los instrumentos que se utilizan en el jazz ha ido cambiando mucho, perdón, y eso ha dado una gran evolución al jazz. Sí, ya no estamos hablando del
del jazz de New Orleans, de donde se creó, sino ya de experimentar con nuevos sonidos, con nuevos instrumentos, incluso con electrónica. Y hay de todos los gustos, ¿no? Y cada gusto, cada instrumento, cada agrupación plasma precisamente como que esa parte de la historia, ¿no? Va dejando ahí su huella. Y yo creo que eso es algo muy, muy interesante, que a mí en lo personal me ha pasado, ¿no? Y conocí el jazz básico y me fui incursionando, me encanta el jazz fusión y pues eso es lo que a mí me llama más la atención del jazz, el poder mezclar todo lo que se te ocurra, como decía el maestro Daniel, ahora sí que sin temor a lo que pueda pasar, ¿no? No hay falla ahí. Obviamente hay conocimiento, hay mucho conocimiento, pero realmente es lo que más me apasiona del jazz. Maestro Wong, ahí en lo que dice Linda, esta idea de libertad, ¿no? Libertad en lo que representa simbólicamente el jazz, pero también esta libertad de improvisar, de hacer, de trabajar, de incursionar, de explorar, de experimentar. ¿Ahí hay una veta de riqueza en el jazz, maestro Wong? ¿O qué es lo que lo hace tan libertario en ese sentido a este género? Pues es una libertad, qué bueno que lo mencionas, es una libertad un poquito complicada y comprometedora. No libertina, pero sí libertaria, ¿no? Sí, exactamente, es una libertad que uno tiene que preparar pues toda la vida se está uno preparando en los aspectos académicos, en los aspectos técnicos específicos de nuestra disciplina para poder expresarnos, digamos, es como una obra pictórica, como una obra literaria, ¿no? Yo puedo tratar de incursionar de una manera amateur en una disciplina que creo dominar. Sin embargo, si mi discurso no tiene una cierta, por decirlo así, un control de calidad, va a ser un poquito difícil que yo pueda transmitirlo de alguna manera, aunque, a pesar de que el discurso sea un secreto, que decía yo, a pesar de que sea un enigma, tiene que tener un cierto nivel de calidad, que ese nivel de calidad es bastante subjetivo, bastante difícil de determinar, pero hay parámetros básicos, ¿no? Es decir, yo no sé de autos, pero si veo un Maserati en la calle, digo, wow, ¿no? Así eso. Te digo porque sucede, ¿no? En unas latitudes del planeta, ¿no? Con lo que te encuentras es con eso, ¿no? Pero hay cosas básicas que tú sabes que es un auto de lujo y cuál es un auto utilitario. Digamos, uno tiene un cierto eh, punto de partida para determinar cuál es la calidad mínima que uno tiene que tener como artista para poder transmitir un mensaje de libertad. Según yo, desde mi punto de vista, creo que el jazzista tiene que tener una preparación más arriba de lo normal para poder transmitir ese mensaje de libertad. Es decir, yo tengo que haber solventado todos los aspectos técnicos, académicos, de una manera excelente para que arriba de ese brillo se vea el Maserati que está diciendo algo, ¿no? Y qué buena metáfora, yo me la voy a quedar, qué buena metáfora acabas de hacer de los autos para poder decir que en estos procesos de experimentación uno tiene que tener claro si le apuesta a ser un auto utilitario o ser un auto de colección, ¿no? Exactamente, sí, que todo el mundo voltee y diga, wow, no. Y no tengo ningún patrocinio, desafortunadamente todavía. Pagaría muchos impuestos además, maestro Wong, si tuviera ahí, yo creo que uno de esos. Entonces, mejor veámosle también esa parte positiva al tema, ¿no? ¿Qué alivio me has dado? ¿No? Pero bueno, quién no quisiera. Pero me gustaría, Linda, preguntarte sobre el discurso, ¿no? Digamos, si es que podemos hablar de un discurso en torno del jazz. Sabemos que en sus inicios su eje discursivo era la justicia social, la lucha por los derechos, en fin. ¿Cómo ves? ¿Los discursos han ido cambiando, evolucionando con el tiempo desde sus orígenes? ¿Hoy hay otra línea discursiva en torno del jazz o hay muchos ejes discursivos que lo atraviesan?
o esa idea de libertad en torno del jazz es el eje discursivo del propio jazz. ¿Tú cómo ves esta idea de los discursos en torno de este hermosísimo y maravilloso género musical? Pues sí, yo creo que sí hay varios ejes discursivos, como lo mencionas, porque las épocas han cambiado, ¿no? No estamos hablando de que ahorita haya tanta opresión, a lo mejor, ahorita ya estamos hablando de igualdad de género, estamos hablando de muchos otros temas que pues tienen otro eje, ¿no? Entonces, pues por ahí sí se empieza a mover, pero a final de cuentas siempre cabe la parte en la que se trata de liberar, hablando por ejemplo de las mujeres, ha sido algo que a lo mejor sigue en alguna parte oprimido, que ha costado más, que en algunas regiones cuesta más que otras, y se sigue luchando en esa parte porque las mujeres tengan esa igualdad. Entonces, por ejemplo, ese sería un eje que sigue ahí, ¿no? En parte de la libertad, pero yo sí creo que ya no estamos sobre el mismo tema ahorita, ya estamos hablando de muchos otros temas distintos. Ahora lo que es la paz, ¿no? Lo que es pues muchos otros temas interesantes que no necesariamente hablan de esclavitud o de opresión, en mi opinión. Ya, y Maestro Wong, en ese sentido, digo, ambos han estado de alguna manera en la docencia, han tenido pues alumnos o han estado de cerca en la enseñanza también, ¿no? En la transmisión de conocimientos musicales, sobre todo con públicos jóvenes. ¿Cómo ven en este sentido la percepción sobre todo de los jóvenes, ¿no? En torno o respecto al jazz? Es decir, hay una atracción hacia ellos en torno del jazz, se están metiendo mucho en ese sentido y aparte están aportando desde sus agendas temáticas actuales como las que menciona Linda en torno de lo que están produciendo a partir del jazz. Es una línea muy interesante temática. Definitivamente hay siempre el mito que hay una barrera de edad en este y otros géneros, ¿no? O sea, es como incluso un estereotipo, ¿no? Que se utiliza en las películas, incluso, ¿no? Que para tal generación le corresponde tal tipo de música, para tal generación este otro tipo de música, si es una escena elegante y de gente más adulta, como de mi edad, pues ya ponen siempre un mismo tema de un Luigi Boccherini, ¿no? Muy, muy famoso, siempre ponen así, ¿no? Es ya como el tipo, sácate ese tema, entonces, si ya son más jóvenes, pues es otro tipo de música, etcétera, etcétera. Y uno va descubriendo conforme va transcurriendo los años, muchos años, en la docencia, que esto es una mentira absoluta, ¿no? Que nos venden los medios y que la gente llega a consumirlo de tal manera como cualquier información que nos llega, gratis, digamos, es información gratis, pero que nos llega demasiado adentro de las venas porque está en todos lados, está omnipresente esta información. Tengo una idea yo muy, muy clara de que, bueno, definitivamente el jazz no tiene absolutamente ninguna barrera, como lo dijimos que su bandera era la libertad. Entonces, esa misma bandera nos permite que sea para cualquier edad, porque no tiene un elemento que lo haga, que lo limite, ¿no? Digamos, es apto para todo público, ¿no? Como dicen las películas. Y uno va descubriendo maravillosamente en la docencia, pues gente de muy avanzada edad que empieza a estudiar este género, pero también descubre uno en la juventud, y no digamos en la juventud, sino en la niñez, chicos que les interesa naturalmente. O sea, digamos, todavía no están tan contaminados por todos los medios de tener un prejuicio, ¿no? Ya conforme uno va creciendo, empieza uno a crear prejuicios artificiales. Tengo acá en Berna, donde me ubico actualmente, tengo un niño de 5 años que su mamá me lo llevó a la clase y me dijo, por favor, escucha a mi hijo. Es un niño
pues ahorita de origen ruso, es el ruso suizo de la zona francesa, y el niño tiene una capacidad natural de improvisar. Entonces, la clase consiste simplemente afortunadamente en el salón hay 2 pianos, en que el niño llega a la clase, se pone a tocar, yo me pongo a tocar en el otro piano, y nuestra conversación de toda la clase absolutamente sin palabras, o sea, ojalá que un día pueda hacer video de esto, simplemente tocamos a los 2 pianos todo el tiempo hasta que se acaba el tiempo de la clase y el niño y yo tuvimos una conversación absolutamente sin palabras. Wow. Eso yo considero que es algo mágico y que desgraciadamente no lo podemos descubrir en todos los niños, en toda la infancia, que es donde debemos de sembrar, en la infancia, por supuesto. Por 2 razones, porque ahí tenemos los grandes talentos que a veces se va la vida y ya no se supo quién era un gran talento porque no tuvieron esa oportunidad como la tiene este chico. Y porque además, si nosotros sembramos en los niños el amor por la música en primer lugar y por el jazz, eso va a ser nuestro público. Eso lo escuché hace muchísimos años. Entonces, dice, ¿quién crees que te va a comprar tus discos? ¿Quién crees que va a ir a tus conciertos? Claro. Digo, las personas mayores, por supuesto, ya están yendo, ¿no? Eso ya el trabajo fue hecho. Pero quieres tener un mayor público para los conciertos, la semilla está en los niños, no está en la gente mayor, sino está en los niños. Entonces, esa labor se me hace demasiado importante, ¿no? No sé cómo me desvíe de la plática, pero llegamos a un punto que creo que es interesante, fascinante, y que ha sido un reto para mí tratar yo lo sé en mi corazón, pero tratar de transmitirlo pues no sé, en un sentido a las autoridades, a mis compañeros, a todos los músicos con los que puedo, que donde debemos trabajar muy fuertemente es en Francia. Y curiosamente, el Día Internacional del Jazz coincide en México, no en ninguna otra parte del planeta, coincide en México con el Día del Niño, casualmente. Entonces, Saludos a todas las niñas y niños hoy en su día también. sí, felicidades. Y por eso decía que era un día lleno de jazz y de recuerdos, ¿no? De Exacto. recuerdos, digo, porque hablando de quienes estamos aquí hoy reunidos, de nuestros recuerdos de infancia. Definitivamente, sí, coincidimos totalmente. Y tú, Linda, cómo esta experiencia que nos comparte el maestro Wong, ¿no? Con niños, tú has trabajado también entiendo, ¿no? Con algunos públicos infantiles en la enseñanza. ¿Cómo ves este trabajo en torno del jazz? ¿Cómo es que lo abrazan, ¿no? En ese sentido, o públicos más jóvenes? Porque resulta bastante gratificante escuchar experiencias como la del maestro Wong, ¿no? Y ver cómo desde la infancia o desde edad temprana la música y a partir del jazz te va generando ya también todo un carácter, ¿no? Una visión diferente también de ver la vida, ¿no? A través de la música. Y hago, perdón, y hago un paréntesis. Recuerdo Sí. que en ese festival había una banda de jazz infantil de Valle de Bravo que, si mi memoria no me falla, Daniel, la historia de los integrantes, las y los integrantes de esa banda, estaba de la mayoría anclado como a un internado, ¿no? Y donde encontraron en la música y particularmente en el jazz una manera también de ir sanando sus propios vacíos, sanando su propia historia, su propia huella de abandono, ¿no? Entonces, eso cuando a mí me tocó escucharlos, y no solamente cuando estaban en el escenario, sino también platicando con ellos, fue muy, muy gratificante. Y eso que tú dices, lo que podamos hacer desde las instituciones, una de nuestras prioridades sin duda tendrá que ser la infancia. Ya, interrupción así, Linda. Gracias, no te preocupes. Claro, es que los niños tienen una capacidad impresionante, son unas esponjitas. Digo, yo en lo personal, ya llevo unos añitos también dando clases con chiquitos y son mis favoritos, los pequeñitos, porque bueno, también soy mamá, entonces ahí aprendí a abordarlos de una manera especial y me encantan, incluso me encanta estar con mis niñitas, sentarme al piano, igual, o sea, ellos llegan e improvisan. O
incluso ellas me llaman a mí, ¿no? Y eso, ayúdame, y ahí voy, ¿no? Entonces, creo que a temprana edad, pues los niños, como dice el maestro, no están tan contaminados, no tienen esos bloqueos de todo lo que ya escuchan más grandecitos. Y es cuando tenemos realmente mucha oportunidad de estar ahí con ellos, de enseñarles a conocer la música, a querer la música y a crearla, ¿no? Es algo muy padre y ellos lo hacen, yo creo que nato, ¿no? La mayoría de los que he conocido, lo hacen natural, lo hacen así, porque lo traen, ¿no? Es algo que trae el ser humano y que a lo mejor pues se va perdiendo, se va desviando, no lo sé, pero pero sí, los chiquitos son mi público favorito y en lo personal pues me encanta crear con ellos. No sé, tomamos un tema, creamos una canción, ellos hacen, yo hago, como dice el maestro, es un lenguaje, a final de cuentas, que a ellos no se les dificulta para nada. O sea, ellos no están pensando en que, ay, si toqué bien, no toqué bien, le gustará, no le gustará. O sea, ellos lo hacen, se expresan y es fascinante ver cómo lo hacen y como nosotros como maestros, pues darles esa libertad de que lo que están haciendo está padrísimo, ¿no? Está correcto, está hermoso y ellos lo toman de esa forma y lo desarrollan, ¿no? Porque pues también hay maestros que a lo mejor truncan un poquito y no, eso no se toca, ¿no? Como, ¿no? Entonces, esa parte de aprenderles, de enseñarles y nosotros a aprender a enseñar y a que sigan desarrollando sus talentitos, es padrísimo, ¿no? Porque también, como dice el maestro, pues es el público futuro, ¿no? Son los dueños de los otros escenarios y también si ellos no conocen el jazz, si no tienen un acercamiento a música buena, pues cómo, ¿no? Muchas veces nosotros como maestros de escuela somos los que les damos sus primeros acercamientos a la música, ¿no? Muchas veces en casa, no obviamente en los medios de entretenimiento mucho menos. Entonces, ahí tenemos una labor bien importante en difundir lo que es el jazz, en lo que es la música, en lo que es la ejecución de los instrumentos y este bello lenguaje que es la música, que realmente pues se tiene que fomentar y así seguir impulsando. Sin duda, Linda. Y aquí me gustaría hablar un poco, ya el maestro Wong comentaba, ¿no? Que en torno del jazz, digo, en torno a muchos géneros, pero creo que particularmente en torno del jazz hay como muchos estereotipos, muchos mitos y muchas cosas como que lo encapsulan, a pesar de todo ese sentido de libertad extrema que tiene, ¿no? El jazz. De hecho, pues se ha pensado por mucho tiempo que el jazz es una música de culto, que es nada más para expertos, que es nada más para gente con un oído muy fino y demás. Pero yo creo que habría que ir desmitificando todo eso, porque de hecho lo vemos luego así hasta con familiares, amigos, conocidos, ¿no? De hoy vamos a escuchar jazz y como que hubiera una especie de anteponer una barrera, decir, híjole, pero es que no le entiendo o es muy difícil o sin necesariamente tener que entenderlo, sino disfrutarlo, ¿no? Porque hay que desestereotiparlo, porque hay que desmitificarlo, porque hay que liberarlo de todo esto, siendo un género tan permeable, ¿no? Como lo es y tan fusionable además, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que opinan en torno de esto, Linda y Perdón, Macho? y porque me parece que el tema del jazz, como de otros géneros musicales, es que no ha entrado en la lógica de la comercialización masiva, ¿no? O sea, no es una música tan comercial como no lo es, son otros géneros musicales. Entonces, creo que también hay que puntualizar mucho eso para justo desestereotipar, en donde el punto es que no la conozcas no significa que sea difícil disfrutarla, ¿no? Y es como cualquier género musical, solo basta con que la escuches y la disfrutes. O sea, porque a veces también cuando hablamos del jazz y de la música clásica, pareciera ser que debe haber como una preparación para poder disfrutarla, ¿no? Y creo que de eso se trata justo esta charla, para decir, disfrutemos de la música y démonos la oportunidad de conocer todos los géneros musicales posibles
que seguramente también tiene que ver con momentos que vivimos. O sea, si estamos trabajando, a lo mejor hay ciertos géneros musicales que no vamos a disfrutar porque nos van a distraer. Pero si estamos en una fiesta con los amigos a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, tampoco vamos a disfrutar quizá de Tchaikovsky, ¿no? Entonces, hay momentos también, y yo creo que todos los géneros musicales, todas las personas podemos disfrutar de diferentes géneros musicales, solo si nos damos la oportunidad de escucharlos, de conocerlos, y vamos a encontrar el momento en el que podamos disfrutar del jazz como de cualquier otro género musical. Totalmente de acuerdo. ¿Qué opinan sobre eso justo? Sobre la relevancia que tiene quitarle todos esos atavismos y fantasmas y mitos que hay en torno del jazz y simplemente, como dice la maestra Ivette, ¿no? Sentarnos a disfrutar en la soledad o en la compañía del jazz o en la compañía de los amigos. Con un buen vino, con amigos. Claro, ¿por qué es importante que la gente entienda que hay que simplemente sentarse a escuchar y disfrutar el jazz, ¿no? Pues yo creo que en primer lugar, independientemente de que sea jazz, como menciona la maestra Ivette, puede ser cualquier género musical, y cuando digo cualquiera, me refiero a cualquiera exactamente. Se ha llegado a la especialización tan gravemente en cualquier disciplina humana y artísticamente también, que somos los ultra especialistas. Por ejemplo, si yo soy jazzista, pues sí, pero ¿qué tipo de jazzista eres? ¿Te dedicas al free jazz, al latin jazz, te dedicas al fusion jazz, al jazz electrónico, al jazz, casi hay jazz etnomusicológico, etcétera, ¿no? Al jazz antropológico? O sea, hay gente que se dedica en específico a ciertos géneros, ¿no? Wynton Marsalis se dedica al jazz ahorita tradicional y está en contra de los que están en jazz contemporáneo, etcétera. Entonces hay movimientos muy específicos, ¿no? Entonces, pero también las personas que se dedican a varios géneros, que nos dedicamos a varios géneros, y profesionalmente, no simplemente por accidente de la vida, que bueno, pues tuve que tocar pop porque pues era para comer, o tuve que tocar jazz porque faltaba el pianista de la Big Band, entonces yo le entré, ¿no? No, por amor a la música, te das cuenta al final del día, que lo más maravilloso que puede existir es quitar las etiquetas, ¿no? Y que simplemente sea una sensación. Y lo compruebas en los conciertos cuando tienes personas que fueron muy a la fuerza a tu concierto. Me ha sucedido, ¿no? De mamás de alumnos, papás de alumnos, que dicen, no, hombre, me vas a llevar al concierto de tu maestro, qué aburrición, ¿no? Y que salen fascinados. Jamás se imaginaron que el jazz fuera eso, ¿no? Y entonces yo me he preguntado, Daniel, porque así me pregunto a mí mismo, ¿no? Hey, Daniel, ¿qué es lo que hace la diferencia? Pues la oportunidad de que la gente se dé a sí misma, o que los medios les demos a la gente de entrar en contacto simplemente. Es como, no te había conocido, te veía pasar todos los días, pero pensé que eras un sangrón, payaso, ¿no? Ya te conozco, ya sé si eres o no un sangrón, un payaso. Igual con el arte. Ya tengo la oportunidad de conocer el jazz, ya vi que es algo que sí me gusta, que no me gusta, que lo odio, que me puede llegar a gustar. Y entonces ese es un punto de entrada, simplemente, el entrar en contacto, tan solo eso, ¿no? Todos los medios masivos, como lo menciona la maestra Ivette, toda la música comercial, pues tiene ese privilegio de que entra hasta en los lugares más remotos del planeta, ¿no? Desgraciada y afortunadamente en muchos sentidos, ¿no? Porque también, eso tengo que decirlo, en la música comercial, la música comercial que está hecha con calidad, se ayuda muchísimo, y lo sabemos históricamente, y con grandes ejemplos, Michael Jackson, los Beatles, en fin, un sinnúmero de artistas comerciales de alto nivel, se ayudan de grandes jazzistas, ¿no? Quien hizo famoso a Michael Jackson fue Quincy Jones, uno de los músicos de jazz más importantes que ha existido, ¿no? Y ahí grababa Herbie Hancock, quien por cierto fue el que institucionalizó el Día Internacional de Jazz a partir de la UNESCO.
Y él está, si se ponen a revisar los créditos de los discos de Michael Jackson, ahí está Herbie Hancock, ¿no? Y en fin, entonces, cuando sucede esto y en el planeta todo el mundo conoce a Michael Jackson, bueno, en mi generación todo el mundo conocíamos a Michael Jackson, pero sigue siendo famoso y siguen siendo sus canciones famosas. Y esto es otra forma de llegar a la gente masivamente con algunos elementos del jazz. Entonces la gente escucha, mira, ahí en el disco de Thriller se oyen algunos metales, algún piano muy interesante ahí. ¿Qué será eso? Entonces empieza la curiosidad. Esa es otra forma de permear este estilo, ¿no? Por medio de las fusiones entre la música de calidad popular, comercial. También esa es otra manera. Y tú, Linda, ¿cómo ves esta idea de quitarle todos estos elementos colaterales que hay alrededor del jazz, que a veces lo encierran en una esfera, ¿no? De mitos, de estereotipos y demás? Sí, exacto. Es algo muy importante quitar esa barrera de estereotipos porque pues realmente el jazz es pura gozadera, ¿no? Hay gustos para todos. O sea, ya no, como lo mencionaba hace rato, el jazz no es esto, ¿no? Sino que ya puedes disfrutarlo como a la 1 de la mañana con tus amigos, no sé, algo ya unos solos muy impresionantes, como con tu pareja, con un vinito. Hay para todos los momentos, yo creo. Y exactamente el meollo del asunto es el conocimiento. O sea que, como por ejemplo esta plática que estamos teniendo hoy, o sea, todas estas estrategias están padrísimas porque fomentan a la gente, llegan a donde pues normalmente no llegamos, ¿no? Yo creo que cualquier tarea, cualquier esfuerzo por fomentar el jazz, pues no es pequeño, ¿no? Ya sea una charla, ya sea un pequeño concierto, ya sea, no sé, ir a una escuela, que los mismos alumnos toquen. Hay muchas estrategias que se pueden implementar para llegar a todos los lugares y que pues ahora sí todos conozcan el jazz, lo que es, ¿no? Para que precisamente no nos quedemos con esos bloqueos, ¿no? De que está difícil, de que cómo voy a escuchar eso porque no le entiendo nada. Hay bossa tranquilito, hay latín, ¿no? Para los que estamos más... Entonces, realmente son simples, yo creo que estereotipos, como en todo, que pues hay que nada más abrirnos un poquito y quitarlos. El tiempo se nos está yendo rapidísimo, no hemos hablado del tema de lo que tuvieron que enfrentar en la pandemia y siguen enfrentando de alguna manera en la pandemia. Y yo creo que entrémosle un poquito a ese tema, ¿no, Juan? Sí, por supuesto. O sea, lo decíamos también hace un rato y lo hemos venido comentando en reiteradas charlas, conversatorios como este, desde el teatro, desde la música, desde la danza, desde todas las disciplinas artísticas, desde la propia, las artes plásticas, en fin, las dificultades que se han vivido desde el ámbito cultural a partir de la pandemia. Ustedes como músicos, como docentes, como creadores, ¿cómo han ido sorteando pues ya estos 2 años y cacho de pandemia para pues salir a flote? En el caso de Maestro Wong, me acuerdo todavía despidiéndonos en una comida antes de irse a Holanda, en fin, todo este tipo de cosas que nos han hecho o movernos del lugar donde estamos espacialmente hablando y las estrategias que hay que tomar para pues salir a flote y continuar, ¿no? Adelante y manteniendo viva el arte y la cultura, y en este caso la música a través del jazz. ¿Cómo lo han ido sorteando? Si quieres, Maestro Wong, y ahorita pasamos con Linda. Muy bien. Pues bueno, nada más quiero aclarar que sí me escapé, pero no fue a Holanda. Me escapé a Suiza. A Suiza, perdón. Sí, nada más saben. Yo me quedé que era Holanda, pero bueno, igual quería ir a visitarlo de todos modos ahí. Quería ir a Ámsterdam y entonces dijo, allá está el Maestro Wong, entonces voy. Ese era el pretexto, sí, esa claro, es otra cosa. No lo encontré y entonces no me fui a estaba. otros lados, ¿no? Pero encontré una música maravillosa acá en Holanda. Sí, claro. Muy bien, es una excelente pregunta y es una pregunta que nos hacemos la humanidad, no solo en disciplinas artísticas, sino en cualquier actividad
incluso como seres humanos. ¿Qué sucedió en la pandemia? ¿Qué sucede? Porque sigue sucediendo y hay rebrotes, hay muchísima polémica. Y, y bueno, como artistas en México, de por sí ha sido como complicado, ha sido siempre un tema de un reto sobrevivir. Afortunadamente en los últimos tiempos, y en los últimos tiempos me refiero a 20 años para acá, el jazz tomó un lugar predominante en la escena de los festivales del país. Ahora en el Estado de México, en Toluca, realizamos varias actividades muy importantes, festivales importantes que creo que marcan una historia en Toluca, en el Estado de México, que cambiaron muchas cosas, muchos parámetros, ¿verdad? Tanto en las instituciones como para el público, afortunadamente. Pero bueno, ¿qué sucedió durante la pandemia? Bueno, los que tenemos la fortuna de trabajar para instituciones educativas, tuvimos la oportunidad de seguir trabajando en línea. Eh, Sin embargo, todo lo que se refiere a conciertos fue nulo, absolutamente. ¿Cómo sobrevivir? Bueno, hay quienes tuvieron que incluso trabajar de otras cosas. Muchos compañeros, grandes artistas, tuvieron que trabajar de muchas otras cosas que van desde pasear perritos, hacer pasteles, etcétera. Esa es una realidad, pero no solamente para México, para el Estado de México, sino para todo el planeta. Eh, Cosas extremas, sobrevivir, sobrevivir, sobrevivir. También eso desató tener ciertas otras cualidades, ¿no? Yo recuerdo mucho, yo vivía en Sinacantepec y de repente pues los vecinos nos conocimos en la pandemia porque no nos conocíamos, en el condominio donde vivía. Nos conocimos en la pandemia porque pues ahí estábamos todos encerrados. Entonces, ¿cuáles eran las cualidades? Pues bueno, un vecino que es pianista y que su hijo es alumno del Conservatorio del Estado de México, guitarrista, pues me pidió que si lo acompañaba en su examen profesional en línea que tenía que grabar. Entonces nos conocimos y éramos vecinos y no sabíamos que éramos músicos. El papá es pianista, pero también hacían una comida deliciosa que empezaron a vender para sobrevivir. Entonces, como ese caso, hay muchísimos, éramos muchos vecinos y entonces salieron a relucir muchas cualidades, vecinos médicos que empezaron a dar servicio a los vecinos, también con el afán de sobrevivir, en fin, muchas cosas maravillosas que salieron a flote. Ese es el lado padre, positivo, pero sí como artistas fue muy difícil. Yo tuve la fortuna de casualmente en ese año que inició la pandemia, ser acreedor a una de las famosas becas del FONCA, que fue mi salvavidas en esa época, ¿no? El apoyo a creadores. Entonces tuve la fortuna de tener que dar como 20 conciertos en línea, ¿no? Porque pues, no podías tener público, entonces esos conciertos fueron transmitidos en línea. También fue todo un desastre tener que organizar conciertos en línea en esa época en la que nadie salíamos de las casas, era con pánico, se cae el pie, ¿no? A la calle. Eh, y se logró hacer todo eso. Eso nos ayudó muchísimo, pero no es una solución total tampoco, porque la parte también importante no es solamente el subsistir económicamente, sino subsistir como ser humano artista, que quieres ir a un concierto y que la gente te escuche, y la interacción. Ese evento de la interacción es lo que nos nutre demasiado fuertemente todos los días que lo podemos hacer, y cuando vemos que no existe es cuando nos damos cuenta del valor que tiene, ¿no? El evento en vivo. Sin duda. Tú, Linda, ¿cómo lo has logrado sortear? Si es que de alguna forma lo has ido superando, ¿no? Sí, pues realmente sí fue difícil porque sí, como dices, no es lo mismo tocar y armar un concierto y transmitirlo en línea que tocar para el público. O sea, esa falta de la interacción es tremenda, ¿no? La falta de interacción entre tus compañeros del ensamble es tremenda. O sea, de plano sí era imposible, a menos que, bueno, estuviéramos en un cuarto así, ¿no? En un principio todos alejados, pero realmente, pues yo aproveché ese tiempo como de preparación, ¿no? Estuve estudiando porque me alejé un ratito. En mi caso, pues tengo otra profesión, entonces pues me dediqué a eso más que nada, estuve
más enfocada, pues por la parte económica, ¿no? Obviamente que pues hay que sobrevivir, hay que buscarle, ahí se ve como la creatividad, de cómo, pues sí, cómo somos tan inteligentes para buscar el modo, ¿no? De salir adelante, tanto económicamente como psicológicamente, o sea, porque el encierro, el no tocar es tremendo, ¿no? No solo económicamente, también todo lo que conlleva. Entonces, pues fue duro con las niñas en casa, con toda la familia, fue todo un reto, pero yo creo que lo aprendimos a sobrellevar y pues sí, más que nada fue como un encierro de preparación. Y ahorita que pues poco a poco se va retomando todo, pues digo, wow, ¿no? O sea, cómo extrañábamos esto y cómo me hacía falta ese tiempo de preparación, de estar yo conmigo, y estudiando y preparando conciertos, piezas, todo lo necesario para resurgir, ¿no? En este tiempo y tener pues tener todo lo necesario para regresar. Y eso fue Sin para mí. lugar a dudas, todos en el mundo hemos tenido que reinventarnos con el tema de la pandemia y bueno, e irnos también adaptando a nuevas realidades, porque aunque hemos volvido a la presencialidad, ya no, nosotros los de antes ya no somos los mismos, diría, ¿no? Entonces, oigan, ¿a quién debemos conocer de esta generación, de estas nuevas generaciones de jazz? O sea, Daniel Wang, toda una institución, maestro, no solamente Gracias. por los años de trayectoria, sino por la calidad de la música que haces, ¿no? Eres un referente, sin lugar a dudas, del jazz, de la escena del jazz nacional y con una gran proyección internacional. Y al mismo tiempo, como lo han dicho tanto Linda como tú, viene una nueva generación de jóvenes jazzistas a quien no debemos perder de vista. Bueno, pues hay luminarias en la escena del jazz que son históricas por haber hecho una carrera a muy temprana edad. En los últimos tiempos, yo diría que la bandera de esa generación es el bueno, muy famoso pianista Joey Alexander, que a pesar de su nombre, él es de Indonesia, de este famoso país donde el presidente hizo el cambio de su país. Eh, la, la evolución de su país la realizó a través de la música. Muy interesante caso, ¿no? Okay. Y el fruto de eso es Joey Alexander, precisamente. A partir del tsunami, a partir de una desgracia natural, Wow. el presidente de Indonesia fundó los dos festivales más grandes del mundo, uno de rock y otro de jazz. Wow. Y ese año nació Joey Alexander y ahora Joey Alexander es una de las grandes estrellas del jazz. Hay que escucharlo, es demasiado importante. Buen dato ahí para quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales. Busquen ahí a Joey Alexander si no lo han descubierto para que puedan disfrutarlo. Linda. Pues yo recomendaría ampliamente a mis compañeros mexiquenses, compañeros de conservatorio, amigos. Por un lado, Bere Contreras, que está haciendo un muy buen jazz, ella es vocalista, guitarrista también, buenísima, su estilo es muy hermoso, su voz me encanta, y buena amiga aparte. Y por otro lado, mis amigos de Le Monqués Passois, que es un jazz totalmente diferente, muy bueno, la verdad, nada convencional, es ahí una fusión totalmente. Son dos géneros, bueno, dos estilos realmente así, muy separados entre sí, pero excelentes músicos, Lemon Quespa y Bere Contreras. Ok, pues ya tienen ahí tres referentes, Joey Alexander, Bere Contreras y Le Monqués Passois. Sí. ¿Sí? Oye, Juan, antes de y que también el público nos escriba y nos diga
a quién escuchan de la escena del jazz, tanto nacional como internacional, ahí que nos vayan compartiendo, porque justamente de estas charlas también uno va descubriendo Claro. y va agregando a su lista A de su playlist. reproducción, a su playlist, Ujú. va agregando pues nuevas voces, nuevos músicos, ¿no? Nuevos jazzistas. Entonces, para eso sirven justo estas charlas. Entonces, ahí cuéntenos a quién están escuchando en el mundo del jazz. Juan, ¿quieres hacer? Porque yo tengo una pregunta final, ¿no? Pero Ya. ¿quieres hacer alguna otra pregunta? Porque ya estamos sobre la hora. Sí, pues yo como una especie de colofón antes de esta última pregunta, Mashevet, me gustaría nada más, porque nos gusta desde la Secretaría de Cultura y Turismo pensar en el arte y en la cultura como motor para la paz, para el diálogo, para la comprensión mutua. Pensamos que es la vía y la herramienta más poderosa que tenemos justo para trabajar en torno de ello. Pero a partir de esta premisa en la cual nosotros nos movemos y trabajamos por la cultura y para la cultura y el arte, me gustaría preguntarles si ustedes visualizan al jazz como una herramienta de humanización, es decir, puede ser vista así, y también como una metáfora de trabajo en equipo, es decir, porque también a pesar de que hay jazzistas solistas, creo que también el jazz en conjunto te habla muchísimo de esta capacidad de crear solidaridad y redes de trabajo en equipo. Entonces, ¿cómo ven esta idea del jazz como herramienta de humanización y de trabajo en equipo para ir quizás cerrando antes de la pregunta final ahí de la maestra Ivette? ¿Quién se avienta, maestro Wong? Bueno, venga, por supuesto. Voy a empezar por la segunda temática, que es lo del trabajo en equipo. Definitivamente, si en algún formato musical la democracia existe, es en el jazz. ¿A qué me refiero? En un formato de una orquesta clásica, y pues casi siempre los que tienen la mayor talacha son los violines, ¿no? Por eso en los salarios son los que ganan más, porque tocan más notas, ¿no? En la orquesta clásica, digamos, ¿no? En un grupo de pop, pues el cantante está al frente y es el que conoce, ¿no? O sea, se conoce a Michael Jackson, pero quién sabe quién tocaba la batería, ¿no? En fin. Pero en un grupo de jazz es importante con quién está tocando. Claro. Uno, es demasiado importante. ¿Por qué? Porque en el grupo de jazz todos somos solistas, todos tenemos una participación de acompañamiento y de solistas. Entonces, eso es lo que podría ser como una democracia perfecta, como sucede en Singapur, en el que las tres culturas que conviven, cada una tiene la obligación de ser presidente del país cada determinado tiempo. No solamente son los musulmanes, no solamente son los chinos, no solamente son los hindúes, sino que cada una de las culturas tiene la obligación de dirigir al país un determinado tiempo. Eso es una democracia, ¿verdad? ¿No? Eso no es de que ganamos nosotros y ya se fregan los que no piensan como yo. No, es donde todos dicen lo que opinan, ¿no? Entonces, el jazz es exactamente eso. Todos podemos decir lo que opinamos, y tenemos que decirlo, y además podemos, a diferencia de una conversación real, humana, podemos interrumpir al que está hablando, ¿no? Sin que sea una grosería. Al contrario, es como una cortesía, es como, qué padre sí está escuchando lo que está diciendo porque me está a veces arremedando, a veces complementando, a veces imitando, ¿no? Entonces, ahí eso es lo que yo digo. Y el otro tema de la humanización, el jazz como un evento de humanización, pues definitivamente sí. Hay que decir una cosa en la que yo creo que el jazz se convierte en un evento humanitario, y también la conexión con los factores más básicos del ser humano. Cuando cuando yo tengo que explicar cómo se genera la improvisación para el público en general, porque no necesariamente das una clase maestra solamente para jazzistas o solamente para pianistas de jazz, eso sería como pues, ideal, pero generalmente lo das una plática para el público en general, como está sucediendo en este momento. ¿Qué es la improvisación? Entonces yo comparo ahí el lenguaje humano con la improvisación, es decir, yo o todos cuando amanece y tenemos que decir buenos días, a quien le digas buenos días, al perrito, a la familia, no tengo un guión para decir lo que voy a decir durante el día, lo voy improvisando.
exactamente sucede eso en el jazz. Lo vamos improvisando, igual que el lenguaje humano. Entonces, desde mi punto de vista, todos somos improvisadores en el momento que nos estamos comunicando día a día. Ese es mi comentario. Como diría Kenneth George Gershwin, en cierto modo la vida es como el jazz, ¿no? Eso es, exactamente. Es mejor cuando improvisamos. Totalmente, totalmente. Sí. ¿Y tú, Linda? ¿Qué nos Sí, dices? pues coincido con el maestro Daniel. Obviamente para humanizar hay que comunicarse. Entonces el jazz es como una súper herramienta para comunicarnos, para de cierta manera sensibilizar, comunicar entre razas, entre culturas, entre edades. Y pues es un claro ejemplo del lenguaje de la paz para mí. Entonces, pues obviamente si no hay comunicación, si no hay lenguaje, no hay humanización y ahí empiezan los problemas, ¿no? Entonces, el jazz yo creo que es la herramienta precisa, entre otras que hay, para humanizar y pues la paz. Ya. Muy bien. Bueno, yo decía Daniel hace un ratito, en México es el único lugar donde coincide en la celebración del Día Internacional del Jazz con el Día Internacional, bueno, el Día, perdón, de las niñas y los niños, ¿no? Entonces, yo quisiera que nos pudieran regalar una anécdota de su infancia y también que nos puedan decir qué le dirían hoy a su niño de 10 años, a su yo de 10 años. Órale. Estuvo bueno, a ver. Esta pregunta está tremendísima. Fue la más difícil de todo el conversatorio. Sí, ahorita voy a hacer como que se interrumpe el internet. Y, ay, no. A ver, Exacto. bueno, una anécdota en principio y luego ya van procesando Claro, qué le dirían, claro. Ese encuentro con su niño de 10 años, con su yo de 10 años. Vas, Linda. Sí, muy bien. Pues ahorita me venía a la mente cuando yo comencé mis recitales de piano, pues como dijiste ahorita 10 años, bueno, me remonté a esa edad en Querétaro y recuerdo que me daba mucho miedo el auditorio porque era muy grande y yo me sentía chiquitita. Entonces, pues veías a los compañeritos, a las mamás de los compañeritos y a todo el público, no, pues se me hacía que yo estaba en un súper conciertazo, ¿no? Entonces, pues recuerdo las primeras veces que subí ahí al escenario y con mis piernitas todas temblorosas y decía, no, yo voy a hacer fiesta. Entonces, recuerdo muchos esos momentos en los que me montaba al piano y comenzaba con mis primeras notitas, ¿no? Yo creo que si estuviera ahí me pudiera remontar ahí, como meter tras bambalinas y decirme, síguele, tú puedes, sigue preparándote y lucha por lo que a ti te gusta, quítate los miedos y la pena y a final de cuentas lo que se queda, pues es lo que hiciste, ¿no? Tus logros y esa valentía del momento. Y a gozarla, ¿no? Y hacer gozar a los demás también lo que tú estás haciendo. Y eso es lo que me diría. Gracias, Linda. Daniel. Bueno, pues ahí voy a sacar de la manga una anécdota y voy a hacer la imitación de la anécdota que contó Linda. Y yo a los 10 años no estaba tocando el piano, oficialmente en la escuela estaba tocando el violín. Entonces mi hermano, que en paz descanse, era mi acompañante en el piano. Estábamos dando un concierto en el Conservatorio de la Ciudad de México y yo recuerdo precisamente esa sensación del pánico y lo que más miedo me daba era que tenía que estar parado. Cuando tocas el violín de solista estás parado. Y eso dije, no, esto de plano no lo puedo hacer yo, ¿no? Y también sentía ese asunto de las piernas así temblando, ¿no? Entonces envidiaba a mi hermano que estaba sentado. Dije, no, yo mejor me voy a pasar a hacer otro instrumento, se me hace que está más tranquilo ese asunto. Y sí, ahí fue donde hice la conciencia, ¿no? ¿Y qué me diría ahorita? ¿Estás bien? O sea, pásate a otro instrumento, creo que eres mejor pianista que violinista. Oigan, y pues
al público que nos está escuchando, que nos sigue por redes sociales, también cuéntenos alguna anécdota. ¿Cómo están pasando el Día del Niño? ¿Cómo están pasando el Día Internacional del Jazz? Y además también, ¿qué le dirían a su yo de 10 años? Creo que a veces es también, para mí el jazz es siempre como un espacio de intimidad, ¿no? O sea, lo disfruto mucho con amigos cercanos, con momentos muy específicos de mi vida. Lo disfruto. Pienso que el jazz no lo puedo entender si no hay en ese momento de disfrute, de goce. Y cómo les gusta a ustedes disfrutar del jazz, ¿no? Ahí cuéntenos. Juan, pues estamos cerrando ya. ¿Quieres comentar algo antes de despedirnos? Solo pues decir que sigamos celebrando la cultura, sigamos celebrando el arte, pero hoy en particular celebremos a las niñas y a los niños de todas nuestras familias, de nuestras comunidades, de todo nuestro país, de todo nuestro estado. Un abrazo fuerte a todas las niñas y a los niños mexicanos, mexiquenses y de todas las entidades. Y a todos los jazzistas también, ¿no? Del Estado de México, del país y del mundo, pues nuestra felicitación, pedirles que nunca dejen de seguir haciendo jazz para todos los que amamos este género y para quienes todavía no se aproximan a él, que lo escuchen, que le den esa oportunidad para que sepan de verdad de lo que se han perdido hasta ahorita, si es que no lo han escuchado, no lo han disfrutado. Y agradecerle muchísimo a Linda, obviamente, al maestro Daniel Wong en Suiza, y no Gracias. todavía más. Y pues muchas gracias a todas las personas que amablemente nos han seguido en esta transmisión, sobre todo de celebración y de festividad, porque así es como también hay que vivir el arte y la cultura, y en este caso la música a través del jazz. Muchísimas gracias. Pues Gracias por la invitación. no dejen de escuchar jazz y tampoco nunca dejen de ser niños. A nombre de la Secretaría de Cultura y Turismo les damos las gracias por habernos acompañado y sigan disfrutando de este día maravilloso.